Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alba Zulay Cárdenas Escobar. Soy docente de la Escuela de Negocios de tiempo completo y actualmente tengo a mi cargo la Secretaría Académica de la Escuela de Negocios. Igualmente tengo a cargo la dirección tanto de la especialización como de la maestría en finanzas. Les doy una cordial bienvenida en nombre de nuestras directivas, especialmente de la decanatura de nuestra Escuela de Negocios, al webinar que se titula ¿Cómo afecta el riesgo en la valoración de empresas en Colombia? ¿Cómo medirlo? Un saludo especial a todos los asistentes. En primera instancia, a nuestros panelistas, los doctores John Alexander Jiménez Triviño y el profesor Federico Molina, a los directivos, docentes y estudiantes del CESA, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y de nuestra Universidad Tecnológica de Bolívar. El webinar de hoy está centrado en la investigación y desarrollo de métodos alternativos de evaluación y valoración para proyectos y empresas en mercados emergentes, a la que se ha dedicado el profesor John Jiménez, en cuyo campo tuvo un método de cuantificación del riesgo sistemático con betas obtenidos mediante los estados financieros. Esta investigación suya fue considerada como summa cum laude por el CESA y es el tema central de la disertación doctoral que nos compartirá en su esencia en este webinar, acompañándonos como prologuista, comentador, su director de tesis doctoral, el profesor Federico Molina. A continuación, comparto los perfiles de nuestros invitados de hoy. El profesor John Alexander Jiménez Triviño es economista de la Universidad de los Andes con énfasis en finanzas, especialista y magíster en finanzas corporativas del CESA y doctor en finanzas de la Swiss Management Center University. 17 años de experiencia en el sector bursátil, en mercados de renta fija, renta variable, divisas y derivados, tanto en plazas locales como a nivel internacional, desempeñándose laboralmente como comisionista de bolsa y jefe de mesa de sector real. 9 años de experiencia docente en programas de posgrado, impartiendo asignaturas como valoración de empresas, evaluación de proyectos, decisiones financieras, gerencia de capital de trabajo, entre otras, en universidades como los Andes, Universidad del Rosario, CESA y nuestra Universidad Tecnológica de Bolívar. Actualmente es Asset Manager, especialmente en valores que cotizan en bolsas norteamericanas y europeas. También es consultor financiero para diferentes organizaciones privadas y públicas a nivel local e internacional, donde se da apoyo en temas de emprendimiento, formulación y puesta en marcha de proyectos de inversión, enfocado en la investigación y desarrollo de métodos alternativos de evaluación y valoración de proyectos. En cuanto al profesor Federico Molina. Federico Molina profesor Federico Molina es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, MBA en Owen Graduate School of Management de Vanderbilt University. Es el director, gerente de Delta Financial and Estrategia, firma especialista en evaluación y compraventa de empresas, estructuración y reestructuración de pasivos, desarrollo e implementación de planes estratégicos. Previamente fue, entre otras actividades, asesor del director del Banco Nacional de Argentina y partner de AEGM Finanzas a cargo del área de Project Finance. En el ámbito académico es actualmente el director de la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y profesor del área de finanzas en diversos programas de posgrado. En Colombia se ha desempeñado como miembro de la Junta Asesora de diferentes firmas y como profesor de valoración de empresas y banca de inversión en maestrías y programas de la especialización del CESA, Unilibre, y fue profesor nuestro invitado hace ya un par de años. En ese sentido, entonces, quiero iniciar el webinar de hoy dándole la palabra a el profesor Federico Molina para que nos presente la importancia de esta investigación, no solo para Colombia, sino en el contexto de América Latina. Adelante, profesor Molina. Bueno, Alba, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder compartir este webinar con todos ustedes. Y es un placer enorme
poder prologar esta disertación, que para llevarlo a concreto y a simple, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos en el mundo de las finanzas, y quién no en el mundo de las finanzas ha tenido que lidiar más de una vez con el modelo CAPEM y estimar rentabilidades, ya sea para valorar, sea para el motivo que sea. Siempre estamos lidiando con cómo hago para estimar las rentabilidades. Y en ese cómo hago para estimar las rentabilidades, que usamos este modelo CAPEM, que tiene ya más de 50 años, tiene premios Nobel atrás, o sea, es un modelo que usa todo el mundo en todos lados. Por supuesto, la punta de arranque de todo esto es: dime cuál es el riesgo. Dime cuál es el riesgo y en función de eso yo te puedo decir, dice el modelo, cuál es la rentabilidad. O sea que ese famoso coeficiente beta que vemos por todos lados no es ni más ni menos que el puntapié inicial y fundamental para la utilización del modelo CAPEM. Y de hecho es la variable de todas las variables que tiene el modelo CAPEM, que tiene que ver específicamente con la empresa que estamos analizando. Una cosa es si estoy haciendo un análisis de una empresa hidroeléctrica, y otra cosa es si estoy haciendo una empresa de retail o de lo que sea. Y en ese marco nosotros venimos acostumbrados de toda la vida a usar estos coeficientes betas, que son estimables solamente en el caso de las compañías cuyas acciones cotizan en los mercados de valores. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿cuántas de las compañías con las que nosotros trabajamos en el día a día tienen sus acciones que cotizan en el mercado de valores? Y siempre la respuesta es que es el 0,0 nada por ciento de las compañías, porque realmente son muy pocas las compañías en general. En los mercados latinoamericanos en particular son recontra pocas las compañías. Entonces nos encontramos siempre con el problema de que quiero medir el riesgo, y para medir el riesgo necesito conocer precios históricos de la compañía en tanto en cuanto a las acciones cotizan en el mercado de valores, cosa que no tenemos. Entonces empezamos a hacer todas unas cosas ahí, unos algoritmos, unas formas, aproximaciones, para tratar de calcular ese coeficiente beta a partir de la información que no tenemos. Y lo que John ha logrado generar, después de la verdad que hace muchísimos años, ya ni recuerdo cuándo fue la primera vez que con John comentamos este tema de lo que denominamos las betas contables, es efectivamente darle una caída, una aterrizada tremenda, digamos, de modo tal de tener una herramienta para analizar, para medir riesgos en función de los estados contables de todas las compañías. Y todas las compañías tienen estados contables, entonces, y esa es la gran virtud que tiene, porque estamos logrando, a través de lo que ha desarrollado John, contar con una metodología para estimar el riesgo de una compañía en base a información disponible de la propia compañía. Y eso me parece que es digamos, realmente la belleza de todo este desarrollo que ha hecho John. Así que, sin mucho más prólogo que esto, por supuesto que le doy la palabra a John como para que nos comparta todo lo que ha venido haciendo, el fruto o su bebé de no sé cuántos años de trabajo y investigación. Muchas gracias, profesor Federico. Así es, le vamos a dar la palabra al profesor John, y quiero dejar allí como en preámbulo unas preguntas que estoy segura que él nos podrá desarrollar en la medida en que avance en su presentación. Cuando uno ve la tesis del profesor John, a uno le asaltan los siguientes interrogantes. ¿Su tesis quiere acabar con el CAPM? ¿Por qué hasta ahora se dan estos avances en los cálculos de los betas contables? ¿Cuál es la aplicación en el contexto de Colombia, de los países emergentes, para medir el riesgo? Profesor John, ¿tendrá la comunidad académica acceso a los datos de su tesis para poder emprender mejores valoraciones de empresa en el contexto de nuestros países emergentes? Tiene la palabra, profesor John Jiménez. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la universidad por hacerme esta invitación, a usted, profesora Alba, por siempre estar tan inquieta de estos temas académicos y de tratar siempre de llevar lo mejor a la universidad, a los mejores profesores como el doctor Federico Molina, quien siempre nos ha acompañado. Muchas gracias. Lo segundo es, entonces, ya entrando en materia,
pues voy a hacer la presentación en particular de la disertación doctoral que pues me conllevó a obtener el título de doctor en finanzas. Esto pues es una presentación en sociedad, como muy bien lo dice el doctor Molina, de este bebé que surgió con un gran apoyo del doctor Bernard Sitzman de la Universidad del CESA desde el 2012, es decir, ya estamos, es un bebé que duró en gestación 9 años. Entonces, vamos a ver cómo crece. Bien, entonces, esto surge con una investigación de las betas contables y una comparación con las betas de mercado en la maestría que hice en el CESA. Y posterior a ello, pues lo conllevé ya a una escala macro, que es ya la parte de la cuantificación sectorial, específicamente para Colombia como caso de estudio, más no porque sea exclusivo para Colombia. Específicamente con un objetivo, y es para la práctica de la banca de inversión, es decir, no sirve para específicamente el uso del mercado en capitales, digamos que está enfocado específicamente para la banca de inversión, no para la optimización de portafolios como tal, sino para la valoración de empresas y posterior uso a lo que se requiera si después se va a usar para el mercado de capitales. Entonces, el desarrollo de la presentación va a tener estos 7 puntos: problema, justificación, hipótesis, el marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Y nos vamos a centrar en una primera parte en el problema. Entonces, fundamentalmente lo que decía el profesor Molina es que para poder calcular el valor de cualquier empresa o la viabilidad financiera de un proyecto, es necesario identificar el riesgo sistemático, el cual está en función del retorno de la empresa y qué tan relacionado está con el mercado. Entonces, regularmente uno en clase, qué pena, acá cometí un error. Regularmente uno en clase pinta un dibujo muy parecido a este, en el cual lo que uno aspira es mirar si la raya roja es el mercado y la raya negra es la empresa, y es una empresa más o menos que hace exactamente esto, es decir, la sigue, pues es una empresa altamente correlacionada, lo que significa que es un riesgo muy de mercado. Pero si es una empresa que reacciona a los movimientos del mercado, pues es una empresa más riesgosa que el mercado. Y pues obviamente la analogía diferente sería que fuera la empresa siendo la negra del mercado ahora, y si viéramos, digamos que la amarilla es la empresa, entonces una empresa que reacciona poco respecto al mercado sería una empresa muy conservadora. Esto en principio es lo que uno quisiera identificar: cuánto reacciona respecto al mercado. Y cuando digo que cuánto reacciona, son sus retornos. Entonces, si el mercado va de caída, ¿qué tanto afecta a la caída del mercado en general esta empresa o este sector? En particular, lo que se hace es a través de una metodología que ya lleva un poco más de 30 años, es del cálculo del beta de mercado, el cual es matemáticamente es la derivada del retorno del mercado en relación a la derivada del retorno del mercado, que en la práctica se calcula la derivada del cambio del precio en bolsa respecto a la derivada del cambio del precio del cambio del índice bursátil. Eso es lo que se hace actualmente. Ahora, el gran problema es que, como bien lo decía el profesor Molina, la variación porcentual de los precios en bolsa es inexistente para la gran mayoría de las empresas en el mercado emergente. Tengamos en cuenta que en Colombia solamente hay 83 empresas listadas en bolsa, y de las 83 solamente 10 o 9 cotizan a diario. Significa que existen por lo menos 10 sectores, por lo menos 10 empresas que tienen una beta, pero no más. Y en Colombia tenemos 2.600.000 empresas. Es decir, la muestra es supremamente pequeña para la necesidad que existe. Adicionalmente, esas 2.600.000 formalizadas, pero hay cuántos negocios por venir que también están sujetos en la muestra. Lo otro es que el índice bursátil no es representativo del mercado en países emergentes. En Colombia ocurre, por ejemplo, que el Colcap representa 3 sectores: el grupo antioqueño, el grupo Aval
y Ecopetrol. Eso significa el 80% del Colcap. Y eso igual pasa en Perú. En Perú representa 2 sectores económicos. En Chile representa 4 sectores económicos. Y eso pasa mucho en el mercado emergente, mientras que en los mercados desarrollados, pues el índice representa mucho más el mercado. Entonces, estos 2 puntos hacen que definitivamente la teoría tradicional no se pueda aplicar al mercado emergente. ¿Qué se hace entonces si no se ha podido hacer así? Entonces, este es el algoritmo aproximadamente que se coge. Aquí se me cayó la fuente. Ah, no, ahí está la fuente, pero no se ve. La fuente es Pereiro, de una investigación del 2010. Y es básicamente, es esto, escoger el modelo de valoración. Si hay uso local, si hay beta del beta local, pues hágale, y si no, le toca buscar una industria semejante. Si no hay industria, entonces básicamente buscan el emergente. Si en el emergente no hay, pues traiga el de beta de Estados Unidos. Y pues sí, y exactamente la otra rama del algoritmo pues también termina en beta de Estados Unidos. Y pues los colegas que están acá y los profesionales en banca de inversión sabrán que esta historia siempre termina en lo mismo, es traer el riesgo de Estados Unidos, porque es lo más fácil. El beta que traemos del mercado emergente tiene otro problema adicional, y es que si yo traigo el beta, entonces, ¿cuál es la tasa libre de riesgo que traigo? Pues una cartera de bonos del mercado emergente, es muy complejo. Y adicionalmente, ¿qué retorno de mercado promedio traigo? Es otro problema. Entonces, solucionando uno, termino con 2 más. Y el mejor es entonces traer el beta de Estados Unidos, pero ahí encontramos esta dificultad. Qué pena esta tabla tan grande, pero pues es que, y esto es la simplificación, porque ustedes saben que estos son 123 sectores, pero es la simplificación. Y mire lo que sucede, por ejemplo, en el mercado, por ejemplo, tabaco, cuando estamos hablando de tabaco. Cuando uno coge los betas de mercado del sector emergente o de los países emergentes, encontramos un beta de 0.54. Cuando traemos el de Estados Unidos, traemos uno de 1.21. Es decir, son 2 riesgos totalmente diferentes. Para todo el público, para hacer entender por qué esto es tan diferente, 1 significa que se comporta igual al mercado. 1.21 significa que es más arriesgado que el mercado en un 21%. Y 0.54 es que es súper conservador. Entonces, fíjense que el mercado la industria de tabaco en el mercado emergente es una industria conservadora. En Estados Unidos es una industria arriesgada. Entonces, ¿con qué riesgo nos quedamos? Ahí hay una dificultad enorme. Si nos vamos al otro lado de la tabla, tenemos camiones y automóviles, en donde en el mercado emergente se comporta como el mercado, y en Estados Unidos es supremamente conservador. Entonces, esta solución a la final terminó teniendo una dificultad, es que estamos trayendo un riesgo de una economía desarrollada, y la razón por la cual es desarrollada es porque tiene un ecosistema socioeconómico propicio para generar los negocios. Es decir, el ecosistema per se le contribuye menos riesgo, que es justamente lo que estoy tratando de medir. Entonces, traerlo de Estados Unidos es acabar con un premio Nobel, porque pues si bien es cierto, toda la teoría ganó un premio Nobel, la aplicación de esta pues está surtiéndose o nutriéndose de actividades que no tienen ningún soporte científico. Entonces, el problema ya en la práctica es el siguiente. Esta es una forma de cuantificar el retorno esperado de una empresa, y es la tasa libre de riesgo más la prima de mercado. Aquí ahí es menos la tasa libre de riesgo por el beta de mercado. Y entonces, básicamente, lo que tendríamos acá es, en esencia, si tenemos una tasa libre de riesgo de 1.70 más un retorno de mercado de 5 menos la tasa libre de riesgo de 1.70, pues bueno, vamos a encontrar 2 resultados diferentes. Si traigo un beta del mercado emergente sería 0.54, entonces obtenemos un 3.48% de retorno esperado, pero si traigo el beta de Estados Unidos sería 1.570. O sea, ¿cuál traemos? Y acá está el problema. Ese era el problema, es el problema que desde el 2010 ronda mi cabeza, y pero no, esto no puede suceder así. Y las conclusiones de muchos investigadores no eran tan aplicables. Entonces, dio curso a mi primera investigación, que era la tesis de maestría. Básicamente, lo que yo
planteo en mi disertación, tanto en la tesis de maestría como en la disertación, es un cambio de fuente. Y aquí entonces comienzo a justificar el cambio de fuente. Primero, el margen de variación de los precios en bolsa, que es a la final lo que termina nutriendo el beta de mercado, mire lo que tiene. Primero, tiene riesgos de ingresos y egresos no operativos. Es decir, si una empresa de huevos en Estados Unidos resulta que invierte en Apple sus excedentes, entonces resulta que las grandes ganancias o grandes pérdidas que le produzca la inversión en Apple están reflejados en los resultados, y como consecuencia, si le fue bien o le fue mal con Apple, pues es una empresa de huevos con un riesgo pues que está siendo afectado por lo que está ganando o perdiendo en bolsa. Eso pues no tiene ninguna justificación cuando usted está midiendo el riesgo puro del negocio. La otra es el efecto del riesgo por la elección del método de amortización de la deuda. Es decir, si una empresa que vende, no sé, pan, resulta que escoge una deuda bullet o una deuda amortizable o una deuda con tasa flotante, cada cosa que escoja le va a afectar directamente los resultados, porque pues de esa forma se van los gastos financieros, se van a calcular diferente, y entonces ahí está imprimiendo un riesgo que es básicamente de administración y no del negocio. Entonces eso también tiene un problema de sus precios en bolsa. La estructura tributaria específica del país o del sector, es decir, ahorita que el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, dio una platica para poder alentar el mercado de Estados Unidos, pues toda esa irrigación de dinero de carácter fiscal a la economía norteamericana, pues afecta a los precios, pero eso no es netamente un problema ni que afecte la parte operacional, y eso es un riesgo que estoy trayendo de Estados Unidos y estoy acogiéndome de esos efectos fiscales que está sucediendo en Estados Unidos, cuando aquí, pues, gracias a nuestra reforma tributaria, nada tiene que ver esa reforma con la nuestra. Volatilidad originada por metodologías de trading pasivo y algorithmic trading, es decir, es clarísimo que los grandes operadores en el mundo, tipo BlackRock, y semejantes, pues vienen a un país como Colombia no comprando empresitas, porque para ellos un Bancolombia, un grupo de energía Bogotá, que para nosotros son gigantes empresas, para ellos son empresitas, pues no compran esas empresitas. Lo que hacen es comprar una canasta en donde estén todas reunidas y que terminan siendo una empresa normal como la que ellos compran en el mercado desarrollado. Y ese trading pasivo, pues lo que está imprimiendo a los precios en bolsa es una cantidad de alternativas, es para poder mejorar la operatividad de la inversión en países pequeños como nosotros, y no el análisis detallado de lo que sucede en el riesgo de cada empresa. El efecto de políticas monetarias del país de origen, pues estamos viendo, Dow Jones está en máximos históricos, que había un cómic o un meme que decía, estaban dos niños con su papá y le decía, te voy a llevar a un lugar en donde la realidad no tiene nada que ver con lo que se va a ver allá, con lo que se va a disfrutar en ese lugar. Y un niño le dice, me vas a llevar a Wall Street, y el papá los iba a llevar a Disney. Entonces, básicamente, es la verdad, Dow Jones en plena pandemia, en la peor crisis de muchos años, está haciendo máximos históricos. ¿Y eso por qué? Pues porque es una momia que le están metiendo energía por todos lados para revivirla, y es básicamente le están metiendo toda la artillería en la política monetaria que han podido. Eso significa que todos esos beneficios que no están llegando a nosotros nos llegan inclusive invertidos, pues nosotros estamos adoptando entre nuestras valoraciones. Entonces todo esto es diciendo, mire, estamos llenándonos de una cantidad de basura con estas betas, y esto es lo que explica la razón por la cual nuestro mercado, esta tabla, pues tenga sentido. Esto es básicamente porque fundamentalmente todos estos elementos artificiales llegan introducidos en el beta. Pero no solamente de eso, o sea, tenemos otros elementos más muy importantes. La variación porcentual del precio de una acción en bolsa no tiene en cuenta el monto de la inversión con el cual se generó, siendo realmente un margen de ganancia del inversionista en bolsa y no una medida de la rentabilidad de la empresa. Es decir, si yo quiero evaluar el riesgo de una empresa, pues imagínense que una persona haga una variación de los precios en bolsa de un 10% con una acción. Bueno, eso no va a pasar en Estados Unidos, pero pues ha pasado
que un fat finger que por error metió en el dedo del teclado y compró tantas acciones, y una persona por un error movió la empresa, y pues eso básicamente puede haber sido el 0.1% de la empresa, igual movió 10% de la empresa, y ya con eso pues se formó un precio, y eso afecta la conformación del riesgo. La teoría del CAPM, por otra parte, fue aplicada al mercado de capitales directamente. Y el objetivo de esta teoría es maximizar el retorno obtenido de los precios en bolsa y simultáneamente minimizar la volatilidad. Ese es el objetivo del CAPM, por lo cual le dieron el premio Nobel. Pero aplicada a la banca de inversión tiene otra perspectiva, y es que nosotros lo que queremos es medir la variación del retorno de la empresa o del sector en relación al retorno del mercado en general. Es decir, a mí no me interesa un portafolio y bien conformado. A mí lo que me interesa es una economía en general. Porque lo que yo quiero saber es, respecto a un país, cómo se comporta mi empresa, cómo se comporta mi sector, no respecto a un portafolio ideal. Todos estos elementos fueron los que me permitieron justificar de manera concreta el cambio de fuente. Es decir, alejarme de la bolsa, quitarme encima la bolsa como fuente para medir el riesgo sistemático y traer de los estados financieros de las empresas ese riesgo. Entonces, aquí viene mi hipótesis. El retorno operativo sobre el activo, eso es un coeficiente que yo formé, pues que se ha visto en muchos libros, pero en particular pues yo lo formé para esta investigación. Es una razón financiera de la rentabilidad de cada empresa y cada sector más efectivo para el cálculo del riesgo sistemático que el cambio porcentual de los precios transados en bolsa. Esa es mi hipótesis central. Para mí, Rosa, es la utilidad operativa en T+1. Esta T+1 y T+0 tiene un culpable directo y se llama el profesor Ignacio Vélez Pareja, quien me hizo una crítica fuerte en la causalidad y efectivamente tenía toda la razón. Y es que la utilidad operativa en T+1 es el resultado del activo total en T+0. Entonces, la utilidad operativa yo la tomo como representación del resultado del negocio puro. Y me acuerdo siempre que digo esto al profesor Federico Melina en nuestras múltiples conversaciones, y es, John, lo que tenés que medir es el riesgo puro de los fideos, no del dueño de los fideos. Y los fideos es un ejemplo que constantemente el profesor Molina utiliza en clase y con la tutoría que me hizo. Y el activo representa la inversión en T+0 con la cual se obtuvo el resultado en T+1. Es decir, lo que yo estoy tratando de medir con el Rosa es quitarme de encima todos los problemas fiscales, tributarios, financieros, no operativos, porque la utilidad operativa mide el negocio puro, del negocio de los fideos, puro de vender fideos. Y el activo total es efectivamente lo que se invirtió para generar ese resultado, pero se invirtió en T+0. Es decir, T+0 es, si yo invierto en el año enero de 2021, pues es el resultado del diciembre del 2021. Es lo que invertí en enero, fue lo que me resultó para poder generar los resultados de todo el 2021 que se van a ver en diciembre. Ya con esta hipótesis, entonces ya hago el cambio. Entonces la derivada de la variación porcentual de los precios empresa o promedio sector lo cambio por el Rosa promedio sector. Esto también lo podría cambiar por el Rosa de la empresa, pero pues mi tesis específicamente lo hizo para esto. Ahora entro en una segunda investigación ya mucho más práctica con unos aliados muy, muy importantes para mí, que es la empresa Gestor, que es una empresa que distribuye data en Colombia para análisis financiero y de riesgo. Con ellos estamos revisando una segunda investigación para ya hacer esto, pero empresa por empresa. Y el índice general lo voy a cambiar por el Rosa promedio del mercado. ¿Cómo se soluciona esto si esa derivada se soluciona de manera lineal? Pues que la covarianza de Rosa de la empresa o promedio del sector respecto al Rosa promedio del mercado sobre la varianza de Rosa promedio del mercado será el beta contable sectorial o por la empresa. Y eso es entonces la propuesta que hice hace 2 años.
El marco teórico para poder desarrollar todo esto, pues básicamente tiene 3 vertientes. No quiero detenerme en cada una de estas vertientes, pero sí quiero hacer como algunos puntos muy importantes. Relación entre los resultados contables y el comportamiento de las acciones en bolsa. Desde 1960 se observa 2 conclusiones muy importantes. Que los resultados contables van a depender del tamaño de la empresa, van a depender qué tipo de razón financiera escoge y que va a tener una relación intrínseca con el endeudamiento. Es decir, lo que descubrió el doctor Amada, profesor de la Universidad de California, se repercute en la relación entre bolsa y los estados fundamentales, estados financieros. Investigaciones relacionadas con la medición del riesgo mediante fuentes contables, hay de todos los estilos. Encontré 222 investigaciones, de las cuales quedaron 80 absolutamente únicas, es decir, no las otras fueron que derivaron o confirmaron lo que otros desarrollaron. De esas 81 investigaciones, lo que finalmente demuestran es que algo muy particular, y es que en la medida en que va pasando el tiempo, las investigaciones dicen que los estados de resultados son mejores para medir el riesgo sistemático. Es decir, en el 60, 70 encontraban gente que lo explicaba, pero había retractores que encontraban también argumentación. Entonces había un debate muy intenso. En los 80 ya encontró una investigación muy, muy poderosa diciendo sí, los estados de resultados son mejores que los de bolsa, pero también fue controvertida. Pero a partir del 90 hasta 2016, 2017, que es la última investigación que yo encontré al respecto, van demostrando que cada vez más avanzan mejores las investigaciones para demostrar que los estados financieros de las empresas son un mejor medidor del riesgo. Y las últimas investigaciones, en particular de una investigación en Inglaterra, una investigación en Turquía y otra investigación en Italia, demuestran claramente que las betas contables son mejores, pero tienen algunas dificultades que fueron las que yo me apoyé para desarrollar esta investigación, y ninguna de estas hace un análisis sectorial. Digamos que la primera que encuentro yo en análisis sectorial es la mía, y es la contribución científica que yo estoy haciendo, es un análisis sectorial, y adicionalmente quitando todos los problemas que estas investigaciones fueron encontrando a lo largo del desarrollo. Yo tengo 2 hipótesis para decir o para demostrar por qué razón estas investigaciones cada vez fueron demostrando mejores resultados por el beta contable, lo cual me siento privilegiado porque nací en una época para este tipo de investigación bastante pertinente, porque hay una situación bastante particular. Las normas internacionales de información financiera inician aproximadamente en el 2005 a desarrollarse de manera importante en los países de Europa y de Oriente Lejano. Y esto fue repercutiendo en los diferentes estados, a tal punto que en este momento casi que todo el mundo, pues excepto alguna parte de África, alguna parte importante de África, pero pues que en términos prácticos, digamos que lo que más me importa a mí es América Latina, pues porque es básicamente mi investigación está enfocada allá. Teníamos ya implementadas las normas internacionales de información financiera, y las IFRS lo que me permiten es una estandarización y adicionalmente una constante revisión de las prácticas contables. Eso mejoró de manera importante la forma como se presentan los estados financieros, y esto hace que los estados financieros pues representen mejor los riesgos, porque de eso se trata las NIF. Las NIF es sincerarse y decir exactamente lo que está ocurriendo al interior de una empresa para que el grupo de interés tome decisiones con base en una información cada vez más veraz. Y eso las betas contables lo confirman, es decir, las normas internacionales de información financiera definitivamente sí están logrando su objetivo por el cual fueron instauradas, y es mayor transparencia y mayor veracidad en la información. Y lo segundo, que pues también es muy importante, es la integración mundial a través de la red de Internet. En el mapa ustedes van a observar la progresión de la conexión de Internet de diferentes partes del mundo, que básicamente casi que desde la misma época de las normas internacionales de información financiera, casi que progresan al mismo tiempo, se genera una integración enorme a tal punto que la facturación electrónica y reporta a las entidades pues, que controlan los impuestos de cada una de las naciones,
pues tienen información en tiempo real. Es decir, ahora eludir impuestos mediante el maquillaje de estados financieros es mucho más complejo porque la información se va a los entes fiscales mucho más rápido, y cuando digo rápido es que se va en línea. Lo que significa, primero, que yo reporto más rápido y eludir mis responsabilidades es mucho más complejo, y lo que significa que los estados financieros van a ser mucho más veraces. Y segundo, me puedo comparar mejor con diferentes partes del mundo y definitivamente yo puedo hacer un análisis cruzado mucho más fidedigno, porque pues, si hay una empresa de Estados Unidos que genera algún tipo de resultados con una empresa en Canadá que tiene el mismo sector, pues debería generarse unos resultados semejantes, y ahí comienza la comparabilidad, y esa comparabilidad ha mejorado de manera importante los estados de resultados. Estas dos cosas, para mí, son la esencia del por qué las investigaciones de las betas contables cada vez han sido mejores y han dado mejores resultados. Listo. Ahora sí, va a presentar la metodología. La metodología fundamentalmente concluyó después de todo este marco teórico en estos puntos importantes que hay que hacer para poder cuantificar las betas contables. Primero, las empresas deben estar vigentes. Segundo, los estados financieros deben ser consecutivos en el periodo de análisis, es decir, no pueden entrar o salir empresas en el periodo de análisis porque eso me genera un ruido estadístico que que me tocaría mejorar, pero pues como son tantas empresas, pues se vuelve algo muy, muy difícil. No estar intervenida ni estar incluida en listas cautelares, es decir, una empresa que tenga la posibilidad de generar decisiones de manera libre. Debe ser una empresa o una organización con ánimo de lucro, es decir, saco fundaciones, saco ONG, saco todas estas empresas que pues el objetivo fundamental no es crear valor. El coeficiente rosa debe estar en un rango de 3 desviaciones estándar a la media, es decir, para quitarme outliers. Estos son problemas estadísticos que me estaban generando demasiado ruido. Esto en particular, todo esto lo descubrí armando casi 28 modelos, de los cuales 28 modelos se fueron a la basura porque cada vez me iba encontrando con dificultades estadísticas a lo largo de todo este tiempo. La empresa debe ser catalogada como grande. En Colombia en particular tenemos un decreto que ya nos cataloga, y tomé el decreto, el último decreto del Ministerio de Comercio, pero lo pueden hacer. Cada uno de los países tiene un decreto semejante, o la Organización Mundial del Comercio también tiene un establecimiento para definir qué empresa es grande o pequeña, pues adherirse a eso. De hecho, nuestro decreto es muy parecido a lo consentido por la Organización Mundial del Comercio. Y estos son los elementos pues, más importantes a tener en cuenta para adoptar esa fuente. Se analizaron 54.596 empresas colombianas. Esto gracias pues al apoyo que me prestó Gestor, en donde hice todo el análisis, saqué todos los datos. Ellos adicionalmente me mandaron información histórica. Más o menos 753.748 estados financieros se analizaron, de los cuales después de aplicar los filtros anteriores quedaron 840 empresas, grandes empresas, de 69 sectores o actividades económicas, es decir, nosotros tenemos aproximadamente 103 sectores, es decir, que el restante de sectores no tuvieron empresas representativas, porque o no, esa industria no se mueve de manera importante en nuestro país, o no hay alguien que lo haga de manera representativa en condiciones de grande empresa, y quedaron 10.920 estados financieros. Los datos se tomaron, pues como lo digo, de Gestor, pero también fueron contrastados con la Superintendencia Financiera y con la Superintendencia de Sociedades y con la revista, que ustedes saben que la revista Dinero acá en Colombia saca un listado de las 5.000 empresas más grandes de Colombia. Esto entonces se hizo un contraste y se fueron analizando. Después de esas 840 se analizó una a una, entrando a los sitios web, mirando que definitivamente la empresa correspondiera al sector y que sí definitivamente fuera existente y que todo esto fuera coherente. Esta diapositiva costó más o menos 6 meses de trabajo con un apoyo de un asistente de investigación que pues Pedro fue esencial en este trabajo. Y con base en eso, entonces obtenemos lo siguiente. Estos son los resultados a nivel general. No quiero entrar en detalles porque básicamente esto es un Excel que tranquilamente puede estar en el orden de unos 3 millones de celdas. Pero los resultados se pueden condensar acá. Son 56 betas significativas, es decir, después de hacer las pruebas estadísticas de rigor, prueba de estudio de todas las pruebas que eran necesarias, 56 fueron betas significativas, pero algo supremamente importante, la media fue 1. ¿Qué significa? Que el promedio del riesgo es 1. Eso significa que el promedio del riesgo es el mercado.
lo cual es consistente con la teoría fundamental, pero muy diferente a lo que vemos con los betas de mercado, que se alejan siempre de uno. Es decir, los betas de contables son mejores para medir el riesgo general, porque estamos hablando de las empresas más importantes de Colombia. Cuando uno mira las 840 empresas aquí constituidas, estamos hablando que son empresas que básicamente de las ventas generadas en el país y de los resultados, de las utilidades resultadas en el país, significan más del 65% de esas ventas y de esas utilidades. Es decir, ahí sí podría llamarse que está el mercado representado, no como el índice Colcap, que pues infortunadamente pues es un índice que representa la bolsa más no el mercado, ¿sí? Eso porque pues básicamente no es por culpa ni del Colcap ni la BBC, sino fundamentalmente es porque no tenemos sino 7 empresas o 6 empresas que realmente cotizan, y además que solamente tenemos 4 sectores representados en el Colcap de manera significativa, de 103. Entonces, lo que hace que el Colcap no es representativo del mercado general, y la muestra que se adoptó desde Gestor, pues efectivamente sí lo es. Este es básicamente el mercado emergente. Tenemos un promedio de 0.86, mucho más bajo que las betas contables para Colombia. En Estados Unidos, el 0.83 es el promedio de las bolsas, de la bolsa norteamericana. Y estos son muy cercanos a la final, porque es que estas empresas son las que cotizan en Estados Unidos, pero que pertenecen al mercado emergente. Entonces, a la final, pues terminan contaminándose de todo lo que he dicho anteriormente en términos de la formación de los precios. Lo otro importante es, por ejemplo, tenemos acá unas empresas que son outliers, por ejemplo, el sector de hidrocarburos. Y ahí yo quisiera traer un comentario muy importante del profesor Federico Molina. En el resto del mundo, cuando está haciéndose procesos de extracción de petróleo, por ejemplo, pues es un proceso ya muy medido, ya está muy estudiado, y pues los riesgos existen, pero no son tan grandes, porque pues efectivamente ya es un proceso muy normal. Pero fíjense en la relación que existe entre esto es extracción en Colombia, no exploración, sino esto ya es producción como tal. Es 3.50 y 3.28 el beta que me dio el beta contable, pero el emergente da 1.39 y en Estados Unidos da 0.96. Entonces, primero que todo, esto es un mercado, esto es un sector que es muy diferente entre el mercado emergente y el de Estados Unidos, muy diferente. Pero en Colombia es aún más diferente, y todos sabrán por qué. O sea, todo el mundo se explica en Colombia por qué. En el resto del mundo de pronto no nos entienden, pero nosotros sí tenemos claro, y es que nuestras plataformas petroleras están precisamente en los resios del conflicto armado. Entonces, las voladoras de los oleoductos es básicamente un deporte nacional, y eso infortunadamente afecta la situación de esta producción. Y pues obviamente todo el conflicto armado alrededor de las plataformas hacen que explorar en Colombia sea de un beta del 3.28, es decir, es muy riesgoso en Colombia, más que lo que podría ser en el mercado emergente por nuestro conflicto armado. Y pues que esto, lo que quiero demostrar es que eso es lo que absorbe el beta. El beta sí absorbe estas situaciones y lo pone, digamos, en perspectiva. Esto, pues básicamente aquí comenzamos a mirar, por ejemplo, la empresa de tabaco, que ahorita puse en ejemplo, era un beta del 0.59, cuando el emergente es 0.54, es decir, es muy semejante al mercado emergente, pero totalmente diferente al mercado de Estados Unidos. Autos y camiones, 1.72 en Colombia, 1.04 en emergentes y 0.45 en Estados Unidos. Vuelve y juega un tema muy complejo de todo lo que significa esta industria en términos de casi todo es importado, la volatilidad en cambio, bueno, todo lo que significa este mercado que es bastante volátil en Colombia. En fin, este tipo de cosas son las que descubren los betas contables. Ahora, haciendo un coeficiente de correlación de lo que son betas emergentes con betas contables Colombia y betas emergentes, betas de Estados Unidos y betas contables de Colombia, encontramos que la correlación con Estados Unidos es del 0,04%, es decir, la relación es casi inexistente, pues, y no hay que ser científico para llegar a esta conclusión. O sea, esto todo el mundo lo sabe, pues que el riesgo de Colombia es muy diferente a que Estados Unidos, y que no solamente el riesgo de Colombia es que te quieras quedar, es mucho más complejo que esto, porque aquí lo demuestra pues que estamos años luz de lo que podría ser el ecosistema económico de Estados Unidos, pero sí muy parecido al del mercado emergente. Pues tampoco hay que ser científico para poder llegar a esta conclusión,
y es que el 65% de nuestro riesgo está asociado con el mercado emergente. Eso es absolutamente claro, y más cuando miramos nuestra relación con Brasil, nuestra relación con México, en fin, todo este tipo de situaciones. Las conclusiones: la fuente contable y en específico la razón financiera rosa demuestra ser más eficiente para el cálculo de riesgo sistemático. ¿Por qué? Es una variable que mide la rentabilidad empresarial y no un margen de ganancia, y eso es esencial para el cálculo de riesgo sistemático. Y ahí es donde inclusive este sistema podría ser mejor en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la beta sirve para conformar portafolios. Si yo quiero decir cuál es el mejor portafolio, pues debería ser el beta que sale del mercado. Pero si yo no quiero conformar un portafolio, sino quiero evaluar un proyecto en Estados Unidos, debería utilizarse este método también, porque pues esta explicación es el soporte. Es una fuente que por definición no está contaminada con elementos no operativos, que eso lo que hace es medir el negocio puro. Es más accesible en el mercado emergente, y esa es la razón principal por la cual se decidió la investigación, es poder hacerlo. Y el beta contable sectorial representa una mayor correlación con los betas de mercado sectorial emergente, es decir, demuestra ser más consistente con nuestro contexto. El resultado, y esto es algo supremamente importante, el resultado es operativo, desapalancado y pretributario. Es decir, que yo puedo utilizar cualquier técnica de apalancamiento o utilizar el APB, que es un método que todos los científicos y todas las personas que dedicamos el tiempo a banca de inversión sabemos que es mejor, pero que por ahora era difícil porque pues a la final tiene la misma contaminación que el método de flujos de caja libre descontados a WACC, pero el APB es mejor, y el APB con esta beta termina siendo mucho mejor ahora y mucho más aplicable porque es desapalancado. Entonces podemos utilizar el APB facilísimo. Las betas contables sectoriales permiten a la banca de inversión medir el riesgo directamente de la fuente y de que lo emana, y a la final el cambio de fuente me permite medir mejor todo lo que es el riesgo en que uno se está metiendo. Y esto a nivel teórico, a nivel práctico, lo que quiero decir es, cuando ustedes vayan a montar un negocio en Colombia, cuando ustedes vayan a comprar un negocio ya constituido en Colombia, usted puede sentirse con mayor tranquilidad que lo que está reflejando el valor final es más afín a lo que representa esa inversión y no lo que representaría esa inversión en Estados Unidos, porque usted está invirtiendo en Colombia, no está invirtiendo en Estados Unidos. Y eso hace definitivamente que las inversiones pues tengan más tranquilidad. Es que el gran problema son las grandes sorpresas. El problema no es el riesgo, porque si a mí me dicen, mire, señor, este avión el 80% de las veces aterriza, pues yo tomo la decisión si montarme o no. Pues si yo soy un paracaidista experimentado, pues yo, hágale, pues a la final, en el 50% de las veces yo no aterrizo con el avión, pues ¿cuál es el problema? Pero si resulta que yo a duras penas saltando, me mareo bajando un escalón, pues si aterriza el 80% de las veces, pues no me monto. El gran problema es ese. El problema es no saber si el avión aterriza el 90% o el 100% de las veces o el 50% de las veces. El problema es que me dicen, este avión aterriza el 100% de las veces y termina quebrándose media industria, y uno dice, pero no me dijo que el 100% de las veces. Y sí, pero es que ese riesgo era el de Estados Unidos, qué pena. Pues no, ahora ya no hay excusa porque resulta que es el beta contable el que me lo permite identificar más fácil. Ahora, del dicho al hecho, como dicen las abuelas, hay mucho trecho, y ahora lo que sigue es con Gestor llevar esto a la práctica, y es coger la gran base de datos que tiene Gestor, hacer un análisis, una investigación muy importante para llevar esto ya a sus pies, a que ustedes todos los de la banca de inversión en Colombia tengan la oportunidad a través de Gestor de bajar los betas de cada una de sus empresas con base en esta metodología. Y es decir, ya puede ir calcular como cualquier norteamericano, como cualquier alemán, como cualquier inglés, coger, meterse, calcular su beta y llevársela empaquetada a su modelo de valoración o de evaluación de proyectos y decir, me monto, no me monto, esto vale tanto o no vale tanto. Eso es lo que vamos a desarrollar. Yo creo que en el tránsito de este año vamos a dar también esa sorpresa. Ojalá sea el próximo webinar que tenemos. Entonces, esta presentación de la investigación, agradeciendo de manera importante a todas las personas que hicieron parte de este proceso de investigación. En particular, pues, mi socia más importante, mi esposa, porque fue alguien que me apoyó mucho, y mis hijas que
se acostumbraron a verme con el bombillo prendido hasta las 2 de la mañana. Entonces, muchas gracias a todos por la atención y quedo atento a sus preguntas. Profesor John, muchas gracias por una excelente presentación, que es la esencia de su tesis doctoral. Tenemos varias preguntas, pero antes de proceder a ellas, me gustaría escuchar de su voz y del profesor Federico Molina, ¿cuáles son los retos y desafíos de poder extrapolar esta investigación a Argentina? Porque sé que viene una nueva fase de su proyecto de investigación, y por qué no al resto de los países de América Latina. ¿Qué limitaciones también tuvo usted en su proyecto? ¿Es una pregunta para mí o para el profesor Federico? Para los dos, y creo que cada uno puede verlo desde la dimensión, uno de director de tesis y otro el ejecutor mismo del proyecto en sí. Además de eso, creo que el profesor Federico Molina tiene intereses muy particulares para poder llevar esta investigación a su país y luego, ¿por qué no extenderlo a otros países de Latinoamérica? Bueno, pues en principio es que Argentina es el reto, porque es un país que tiene lo bueno para esta investigación. Primero, tiene una industria importante, tiene un sector empresarial muy importante, pero tiene un riesgo impresionante, ¿sí? Entonces, el llevar la medición al riesgo a Argentina es un reto de marca mayor y creo que es el reto que queremos asumir ahora con el profesor Molina. No sé qué opina, profesor. No, es que definitivamente, digamos, o sea, nosotros sabemos lo complejo es, y muchas veces lo alejado que está de la realidad es cuando tratamos de agarrar lo que hasta ahora, las pocas herramientas que tenemos hasta ahora, que son esos mercados y todo esto que vos comentabas, John, digamos, de la lejanía que existe muchas veces entre los números de Estados Unidos y los números de los mercados más desarrollados y los números de Colombia, los números de Argentina. Y esto me parece que va a contribuir muchísimo a tener una herramienta que, por supuesto, como cualquier herramienta, no es ni perfecta ni lejos de ser perfecta, pero es muchísimo más aterrizada a la realidad nuestra. En Argentina, que hasta el día de hoy todo lo que se usa siempre son los betas traídos de compañías de afuera, es una discusión típica de por qué se usa este beta, de por qué se usa otro beta, aplica esto para Argentina, no aplica esto para Argentina, los niveles de riesgo son descomunales, y efectivamente esto va a permitir, contar con una herramienta de muchísimo valor para la estimación de los riesgos de los negocios en general. Profesor John, yo creo que usted nos dio una primicia, que a través de Gestor vamos a poder tener acceso a este trabajo suyo. ¿En cuánto tiempo podremos tener acceso? Porque en nuestra Universidad Tecnológica de Bolívar tenemos como aliado Gestor Financiero. De hecho, el próximo jueves tenemos una capacitación sobre la herramienta. Perfecto, sí. Ojalá, es una herramienta supremamente importante que definitivamente debemos utilizar mucho más y en la universidad, y pues yo en mi materia de finanzas corporativas, pues ustedes saben, lo utilizo muchísimo, pero seguramente debería extenderse hasta mercadeo, pues. Profesor John, vamos entonces a iniciar con las preguntas. Aquí el profesor José Julio Vergara Rieta nos dice: ¿cómo influye el marco normativo contable aplicado por las empresas el procedimiento del cálculo de la beta contable? De hecho, el más abajo también hace, para tratar como de englobar preguntas que ha hecho el profesor Vergara: ¿cómo se obtiene el ROSA para empresas que no hacen la segregación de los ingresos y costos en el estado de resultados? Según las NIF, las empresas deben registrar los ingresos como actividades ordinarias, que incluyen ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, generación de intereses y dividendos. Si una empresa obtiene ingresos por estas actividades, difícilmente se pueden encontrar separadas las actividades operacionales de otras que no hacen parte del desarrollo del objeto social del negocio. Le hace dividendos e intereses recibidos. Ok. Bueno, la primera pregunta
efectivamente los cambios normativos deberían afectar. Lo que sucede es que el gran cambio, pues que fue estructural, fue el de la adopción de las normas internacionales de información financiera, que en términos de la clasificación de lo que significa la utilidad operativa para arriba, es decir, desde los ingresos a la utilidad operativa, pues después de la implementación y las últimas NIC y lo que yo he leído y lo que he investigado al respecto, pues no son muy intensas en el cambio de los registros arriba de la utilidad operativa. Hay unos movimientos bastante importantes en balance, que eso sí lo hemos visto constantemente en estado de situación financiera, perdón, pero los movimientos en términos de lo que es arriba utilidad operativa, pues no son tan intensos. Entonces, digamos que ahí no habría ningún inconveniente. Ahora, hay otra cosa muy importante, es que de acuerdo al espíritu de las normas internacionales de información financiera, cuando se adoptan cambios importantes, es porque efectivamente estaba afectando la revelación adecuada del riesgo o de la identificación del negocio como tal, lo que significa es que estaba haciéndose mal las cosas, porque por esa razón las NIC es que lo cambian, porque identificaron una falla, lo que significa que el beta contable cada vez es más poderoso, o sea, es decir, y lo ayuda a identificar mejor los riesgos, esos cambios. Ahora, si los cambios son puramente normativos en Colombia, no las normas internacionales no tan consensuados, regularmente lo que me he dado cuenta es que en Colombia es mucho de la parte para abajo, es decir, los gastos financieros, los no operativos, los impuestos, toda esa parte para abajo que pues, efectivamente al ROSA no lo afecta. Eso pues por esa primera parte. Lo otro, digamos que lo que yo tomé son las grandes empresas, digamos empresas tipo Carvajal, no sé, Postobón, este tipo de empresas, pues la mayoría o son multilatinas o multinacionales o tienen una relación a nivel internacional bastante intensa o porque son emisores o porque pues tienen diferentes actividades. Entonces son empresas que este tipo de segregaciones pues son muy claras. Yo creo que la pregunta del profesor es absolutamente pertinente si estuviera analizando empresas pymes, porque a esto sí es muy complejo identificar, pero es que yo no estoy analizando pymes precisamente por eso, porque cuando las analicé, todo este tipo de cosas volvían, perdónenme la expresión, un sancocho el modelo. Entonces, cuando ya estamos hablando de Jambal, pues que a uno le cambien de manera importante, o sea, que uno no pueda agregar así los costos o los ingresos, uno dice, uy, no, aquí pasa algo raro. O sea, cuando, digamos, a nivel de grandes corporaciones, este tipo de situaciones que expresa el profesor José son probables, pero muy poco sucede en la realidad. Si llega a suceder, pues la respuesta sí, se va a afectar. Sí, por favor. Profesor John, el profesor Hernando Rodríguez hace las siguientes preguntas. Hace como unas 2 o 3. Ahí las voy a leer. ¿Por qué razón no le descuenta la utilidad operativa, el impuesto a la renta que pagaría la empresa si no estuviera endeudada? Esa era la primera pregunta. La segunda, ¿no sería más técnico utilizar la rentabilidad del patrimonio ROE en lugar de la rentabilidad de la empresa ROSA? Y la tercera, la investigación tiene en cuenta, al tomar el valor de los activos para calcular el indicador, el valor del intangible, lo que se denomina MBA. Sí, entonces, básicamente, cuando uno mira en Colombia, la tarifa de tributación para cada una de las empresas es totalmente diferente. O sea, uno parte del principio que sea, no sé, 33%, pero eso no es cierto. O sea, realmente hay unas tarifas totalmente diferentes. Si estás localizada en zona franca, si estás localizada en un sector de conflicto, si es una empresa, en fin, las bases, la tarifa tributaria y digamos las metodologías de tributación en Colombia son, creo que tan numerosas como empresas que hay. O sea, es que hay tantas formas de tributar en Colombia que ese es uno de los grandes problemas y algo que todo el mundo dice que la reforma estructural tributaria se va a hacer y es que es la simplificación. En Colombia, ser tributarista es básicamente ser un artista, porque pues cada empresa casi que le toca estudiar su historia y qué es lo que refiere. Esa es la razón por la cual yo no adopté, a pesar de no tener deuda, que eso es otro supuesto muy difícil de empresas sin deuda en Colombia, pues no estuvieron en mi listado, pero si lo estuvieran, pues tendrían el problema de la tarifa, ¿sí? O sea,
la tarifa es totalmente diferente en cada caso dependiendo la empresa. El otro es el ROE. Pues básicamente el gran problema del ROE también tiene el mismo problema. El ROE es que la utilidad neta tiene el gran problema, es que tiene otros ingresos, otros egresos, tiene diferentes posibilidades de tributación. Cuando uno está armando el sector, pues tiene 15 empresas diferentes, porque es la empresa que vende oro o la empresa que es una hotelera, pero la hotelera también tiene inversión en casinos, pero la hotelera también tiene inversión en obras de arte, y eso está en otros ingresos, y eso se mete en el ROE y el ROE, y ahí es donde entonces comienzo a medir no sé qué riesgo. Y ese es el gran problema del ROE, que lo identificó una investigación en Italia, que lo hizo con ROE, demostró que los betas contables tenían ventajas, pero tenían la gran desventaja que si la empresa importante tenía filiales que mandaba a otros ingresos, otras cosas, pues se iba al traste el medición del riesgo sistemático. Por esa razón, no tomé el ROE, lo inicié, lo trabajé durante 5 modelos y al final, cuando me di cuenta de todas estas dificultades, salió de la investigación. La última pregunta no me acuerdo. ¿Me permites nuevamente? Sí, claro que sí. Dame un segundo porque tienes bastantes preguntas. Un segundo para poder complacer a la mayoría acá era esta. La investigación tiene en cuenta al tomar el valor de los activos para calcular el indicador, el valor del intangible, lo que se denomina MBA. Sí, absolutamente todo el activo total. Lo tomé todo porque lo que yo quería era que el activo total debería explicar la utilidad operativa. Ese fue el raciocinio. Claramente pueden haber muchas investigaciones de aquí en adelante y ese puede ser un punto de investigación bien interesante. ¿Qué pasa si uno mete o quita ese factor? A ver cómo lo explica en términos de riesgo. Eso puede ser un planteamiento de una investigación que se desarrolla a partir de esta disertación. Profesor, aquí entre paréntesis, un saludo muy especial. Le mandan ahí en el chat el profesor Ignacio Vélez Pareja. Agradece su presentación, con una muy buena presentación. Gracias a la UTV y al Basulay por esta presentación de John. Muy contento de oírlo por acá y le manda un fuerte abrazo. El profesor Hernando Rodríguez le agradece sus respuestas. Por aquí hay una persona también muy querida para usted, estoy segura que es Werner Sisman, y le hace una pregunta. ¿Qué opinión le merece la inconsistencia dimensional entre el uso de la tasa libre de riesgo y la tasa de mercado, dado que la primera es pretributaria y la segunda es posttributaria? Esta es una aberración que siempre ha habido ahí, gracias a nuestro admirado profesor Simon Beninga, que en paz descanse, una persona que nos enseñó tanto a nosotros. Él era un defensor de esa inconsistencia en la dimensión tributaria de esas dos tasas, y efectivamente hay una dificultad allí, lo cual pocas personas hacen ajuste, pero científicamente la explicación es que todo debería estar en la misma dimensión. Si la tasa libre de riesgo es post-tributaria y la pretributaria, como debe ser, porque pues a mí no me dicen el TES o el Tesoro norteamericano, después de que tú pagues impuestos te vas a ganar tanto. No, te van a decir esto es lo que te va a ganar. Si tú pagas impuestos o no, pues ya es tu problema, no el mío. Mientras que la de retorno de mercado, como es una variación del precio, hablando de betas contables, pues es post-tributaria, porque ya los inversionistas dijeron, después de que esta empresa pague impuestos, lo que ganó fue tanto. Entonces, bueno, entonces la empresa cuesta tanto. Entonces ahí sí hay una inconsistencia. Y adicionalmente hay otra inconsistencia, y es que los flujos se descuentan a la misma tasa libre de riesgo y debería haber, y una tasa libre de 10 años. O sea, debería haber también ahí ese análisis. Profesor, aquí me sigue escribiendo por el WhatsApp y también acá quería darle alcance porque el profesor Werner también le hacía otra pregunta. Dado que los cortes contables de las fuentes son a diciembre para el cálculo, surge la pregunta si esos datos pueden reflejar la realidad comercial real del sector o de una empresa particular. Sí, evidentemente nosotros tenemos un corte perverso muy malo porque lo hacemos en diciembre.
Y precisamente en diciembre pasa todo lo que no pasa en todo el mundo. O sea, si a mí me tomaran la foto en diciembre para ponérmela en mi currículum vitae, dirán, este tipo es un tipo que la pasa jugando en el parque con las niñas y mimando a la esposa, ¿sí? Entonces, no soy precisamente la foto que uno debería mostrar para todo el año. Ahora, hay una situación y es que ahí sí me tocó, porque no tengo oportunidad, ¿sí? Me tocó coger ese dato. Pero hay una cosa en mi defensa, pero pues debería ser como en Estados Unidos, que el corte es en un trimestre más típico, que es octubre y no diciembre. Pero hay una situación, a mí lo que me interesa es la variación, ¿sí? A mí yo no miro el movimiento, yo no miro el dato, la foto, sino yo miro es el video. Es decir, el cambio, yo como voy en derivada, en primer derivada y segunda derivada, a mí lo que me interesa es el cambio. Entonces, sí, está mal, pero están los mismos 2 años igual de mal. A mí lo que me interesa es que un mal, ¿cuánto cambia al otro mal? Y ese es el que yo estoy absorbiendo. Entonces, si yo estuviera diciendo que lo que yo quiero representar es el estado fiel de lo que le pasa a la empresa, en un momento dado, sí, ese sería matador para el beta contable, pero a mí lo que me interesa es los sucesivos cambios durante todos los años, cómo se ven afectados cuando cambia el mercado. Es decir, todos tenemos el mismo mal, cerramos en el peor mes del año, pero todos lo hacemos, tanto el sector total como la empresa o el sector total. Entonces, lo que yo estoy mirando es el cambio, ¿sí? Y eso hace que definitivamente el riesgo sí lo pueda medir, a pesar de esa dificultad que tienen nuestros estados financieros. Profesor, unas 3, 4 preguntitas más, porque por razones de tiempo ya pronto tenemos que desconectarnos, pero tienen bastantes preguntas. Gustavo Andrade pregunta, ¿los precios en bolsa en Colombia de una determinada acción se podría decir que es el reflejo de entrar al juego de oferta y demanda y obtener ganancias, más no analizar la empresa y su sector al que pertenece, sin analizar su solidez? Sí, ahí hay un problema en Colombia enorme, es que los grandes inversionistas son los fondos de pensiones y cesantías y los extranjeros. Y los fondos de pensiones y cesantías tienen una situación y es que no tienen más que invertir. O sea, todo lo que haya lo invierten. O sea, no tienen posibilidad de elegir. Es decir, si hubieran 25 empresas más, 25 podrían comprar, porque es que el gran problema es que no tienen elección. Y los extranjeros no compran, dicen, ay, qué bonita Enotresa, qué hermosa esa empresa. No, no lo hacen porque es que son empresas muy pequeñitas para ellos. Entonces, lo que hacen es comprar el índice. Por eso compran el iColcap o el HColcel o los ETF que hay en el país. Entonces, ¿qué resulta? Los precios formados en bolsa son más la formación del mercado de capitales que respondiendo a una empresa. Entonces, la eficiencia se ha ido perdiendo en la medida en que los grandes actores no están detrás del comportamiento corporativo, sino están detrás de la posibilidad de llenar las necesidades de inversión que requieren sus portafolios. Entonces, efectivamente, hay una disparidad enorme en Colombia. La formación de los precios en Colombia es muy compleja por eso. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita, si me dicen en qué invierto, yo le digo, invierte en lo que va a aumentar en el Colcap o en lo que va, y vende lo que va a disminuir en el Colcap. No te voy a decir, mira a ver si tiene buenos resultados o no. No, es que infortunadamente aquí se hace es por si entra o no entra en el Colcap. Ese es el juego en que estamos ahorita. Gracias a Dios, porque donde no hubiera sido por el Colcap, quién sabe dónde estaríamos, pero infortunadamente para lo referente a lo mío, que es riesgo sistemático, pues es perverso. Fíjate, John, que eso da para que conectes con la pregunta de Humberto Cabrales. ¿Cuál es el motivo principal por el cual Colombia no cuenta con un robusto mercado de capitales? Y con la de Julio Hurtado, que dice, ¿cómo ha sido la aceptación o cómo será la aceptación de el rosa en el sector empresarial y el uso que se le puede dar en las empresas en Colombia? Bien, mira, hay 3 explicaciones muy claras porque es que nosotros tenemos el mercado de capitales que tenemos. Lo primero es que este es un mercado de capitales que se hizo para financiar el Estado. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando uno mira las reglas para los fondos de inversiones, las carteras colectivas, para las fiduciarias, para los fondos de pensiones, para los fondos de cesantías, tienen una restricción enorme para invertir en acciones y toda la libertad que quiera para invertir en TES. Es decir, es un mercado de capitales hecho para financiar al Estado. Entonces, básicamente, pues cuando a ti te dicen, métete a la competencia, ¿sí? Pero yo te voy a poner 30 metros atrás, ¿sí?
Y adicionalmente te va a poner tacones, ¿sí? No, pues entonces, ¿qué competencia va a ser eso? Entonces, ¿quién va a emitir en esas condiciones? Segundo, le impiden a los bancos comprar en acciones. O sea, bueno, sí, pues eso no fue porque, porque pues que el doctor Mikkelsen dio muy buenos argumentos para que los bancos no pudieran comprar acciones con el desfalco del Grupo Gran Colombiano. Y pues a partir de eso se cambió la legislación y nos sigue midiendo una legislación de hace 40 años cuando hicieron el tumbado que ya no es. Y básicamente los bancos no pueden invertir en acciones. Entonces, si los bancos no pueden invertir en acciones, a mí no me importa que los bancos inviertan en acciones. El gran problema es que si yo le digo, señora Alba, ¿y usted cómo para qué va a invertir para prestarle? Y entonces la señora Alba dice, no, es que yo me voy a comprar 1.000 millones de pesos en acciones de Ecopetrol. Uy, no, muchas gracias. Pero luego no es Ecopetrol, no es la lagartija más querida en el Colombia. Y le va a decir el banco, sí, es buena empresa, pero el gran problema es que si usted, señora Alba, no me paga, a mí de nada me sirven sus garantías, porque yo no puedo invertir en acciones. Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún inversionista que pueda invertir en acciones, ¿sí? Y aparte de eso, tenemos un pésimo modelo de financiación que son los repos, que cada vez que está el mercado mal quitan los repos, entonces pues de nada, todo el mundo se sale corriendo porque no puede invertir. Entonces, como no hay forma de financiar, pues entonces un negocio que no tiene financiación, pues mírelo, ahí está, ese es el resultado. Y el tercer punto, básicamente, es que el conflicto armado en Colombia, pues hace que si yo quiero alistarme y que todo el mundo sepa qué es lo que yo tengo, me da mucho miedo. Entonces, uy, qué miedo estar listado y que yo tenga que informar todo lo que tenga que informar para ser listado. Y eso da mucho miedo. Entonces, esos son los 3 argumentos más importantes que he llegado a la conclusión de por qué el mercado colombiano no es fuerte. Ok, profesor, la última pregunta. Vamos a hacerla aquí englobadita, de Maiker Maecha y de Camilo Daza. Si los estados financieros no están auditados y su contabilidad no se acerca a la realidad, ¿qué tanto se afecta su metodología? ¿Podemos confiar en la información contable cuando todavía estamos aprendiendo de la aplicación de las IFR? Y la otra es, aprovechando que su análisis fue sectorial, que es de Camilo Daza, esta pregunta, ¿encontró que esas conclusiones no son ciertas para algunos sectores específicos? ¿Usted encontró algunas limitaciones que no permitan que su análisis tenga las mismas conclusiones? Sí. Mire, ahí hay una cosa muy importante y eso fue una razón, una cosa que mi director Wenceslao Jiménez y mi director científico Federico Molina me hicieron ver. Y eso me estrabó. Más o menos el modelo 21 que se destruyó, yo estaba metiendo cualquier empresa, ¿sí? Pero resulta que hay un problema. Los modelos de auditoría para hechos por las Big Four, de tipo Deloitte o tipo Pricewaterhouse, que esas Big Four son las que auditan estas grandes empresas, pues es muy diferente al auditor de la PYME. Las Big Four tienen que tener unos estándares muy altos. Entonces, que precisamente son las que auditan las 840 empresas que yo estoy metiendo acá, porque estamos hablando de empresas que son de ventas de más de 80.000 millones, 100.000 millones de pesos. Lo que significa que son empresas de una gran auditoría, ¿sí? Y eso, básicamente, lo que yo estoy analizando son estados financieros auditados y consolidados. Entonces, eso me permite que haya un grande verificando que la información que yo estoy trabajando esté bien revisada. Porque, pues, sea lo que sea, estas son empresas, pues yo he estado en procesos de auditoría de estas Big Four, que son muy buenos y son muy buenos profesionales los que están detrás de esto. Y la última pregunta no lo recuerdo, qué pena. Que si encontraste que empresas de algunos sectores no permitían llegar a las mismas conclusiones que el global de los que tú analizaste. Sí, esa es una falla en investigación. Que de hecho yo creo que eso es importante y creo que el director también a modo de epílogo nos puede contar es las limitaciones del trabajo. Sí, pues mire, la verdad es que sí, ahí mi investigación tiene mucho que desarrollar porque sí encontré que por lo menos 13 sectores, por más que hice, no lo logré. Y pues, a ver, tenía que graduarme del doctorado, ¿sí? O sea, de alguna forma, ya el doctor Molina ya estaba cansado de recibir correos míos a las 3 de la mañana. Entonces, yo lo que dije es, mira, hasta aquí llego. Y pues esto es una carrera de relevos. Mi testigo lo entrego acá al que quiera cogerlo. Y sí, hay que mejorar esta investigación, no es infalible,
pero creo yo, para darle la gloria a Dios, que es un avance científico significativo para el mercado emergente y que está dispuesto para todos, para que el que quiera cogerla y desarrollar esta investigación la lleve más adelante. Yo voy a seguir con Gestor llevándola más adelante, pero ya desde una perspectiva muy práctica, muy para el de a pie, para llevarla a cabo a cualquier proyecto de inversión, cualquier valoración, pero a nivel científico, que ya definitivamente yo creo que ya de investigaciones y desarrollos ya de este nivel doctoral ya estoy bueno, entonces ya me voy a llevar a llevarlo a la práctica, decir, mire, esta es la contribución de Gestor y John Jiménez para el que quiera valorar una empresa con betas contables, ya no hay excusa, ya no hay una excusa de decir, no, es que esos betas, no, ahí hay una alternativa. Y el que no, pues ya tiene un camino. Aquí, pues, como me decía otro profesor que me apoyó muchísimo, me dice, hasta aquí llegó la carretera, de aquí adelante es bosque, adelante. Bueno, profesor, aquí lo están felicitando. El profesor Werner dice que lo que espera entonces es encontrar estos beta al revisar Gestor. Profesor o el estudiante Gustavo Andrade, excelente tesis para los mercados financieros y los inversionistas en empresas. Respetado John, me quito el sombrero. Carlos Chávez dice, felicitaciones por esta excelente disertación, muy clara y tremendamente argumentativa. Adolfo Puertas, felicitaciones. Entonces, yo creo que con esto, y lamento no haber leído, digamos, una petición que hace el profesor Arnaldo Elí. Él estaba ahí pendiente de una diapositiva, sé que después se la pudiéramos hacer llegar y ponerlos en contacto. Allí la gente se despide. Me gustaría, antes de darles el adiós a todo el auditorio y a nuestros panelistas, pues escuchar el epílogo de nuestro invitado internacional, quien de alguna manera sacó adelante esta tesis doctoral, porque ya sabíamos que no iba para premio Nobel, porque se hubiera ganado el premio Nobel si logra desarrollar los 13 sectores que le quedaron pendientes, pero como se tenía que graduar y hacer una nueva maestría, porque les cuento que está haciendo una nueva maestría, entonces quiero escuchar al profesor Federico Molina frente a lo que viene, el futuro, pues, que está abriendo John aquí con esta investigación. No, bueno, solamente 2 palabras. Muchas gracias, Alba, por el tiempo. Simplemente reforzar lo que comentábamos hace un tiempito, hace un poquito antes, de que por supuesto esto es sujeto de perfecciones, puede mejorarse, pero realmente es una herramienta descomunal, es una herramienta que viene a traer a los mercados nuestros, en esos mercados que, como bien estaban en las preguntas formuladas, son tan pequeños desde el punto de vista de lo que es el mercado de capitales, entonces la información que hay es muy, pero muy, muy pequeña, y además podríamos discutir si realmente los precios de esas pocas compañías que están en el mercado de capitales son realmente representativos o no. Y acá me parece que tenemos una herramienta que está al alcance de todos los tipos de empresas y de sectores. Para mí, yo siempre digo, perfecto no va a ser ni ahora ni nunca, pero definitivamente es una herramienta poderosísima para todo lo que se viene, y como John comentó en su momento, esto hace muchos años atrás, cuando no estaba tal cantidad de disponibilidad de la información, no era posible. Hoy es una realidad y realmente estoy convencido de que va a ser de muchísima, muchísima utilidad. Así que y sobre todo agradecerle a John la humildad y la generosidad de poner al servicio esta información, el entusiasmo con el que lo dice, porque creo que los tiempos de hoy es democratizar el conocimiento. Y John está dando un pleno ejemplo de eso. Entonces, John, mis respetos, te agradecemos en la Tecnológica de Bolívar, a la Escuela de Negocios de nuestra universidad en particular, digamos, te agradece habernos dado esta primicia, porque John apenas hace una semana, 10 días, hizo la disertación de esta tesis doctoral y le ha dado la primicia a la Tecnológica de Bolívar a través de estos canales del ciberespacio, de poder compartir esta buena nueva de este modelo que yo creo que realmente está cambiando un poco la forma como se va a seguir haciendo valoración de empresa en el país y próximamente en Argentina, y si se sigue trabajando fuertemente en nuestros países de América Latina y países emergentes en general. Profesor Federico, vamos a seguir en contacto. Usted es una escuela hermana. Seguro. Y ya venimos trabajando con usted, entonces vamos a seguir reforzando lazos para fomentar las estrategias de internacionalización en casa. A todos los asistentes, muchas gracias, a toda esta comunidad académica del país que se reunió hoy aquí y a través del profesor John Jiménez y del profesor Federico Molina. Que tengan una buena noche y muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego.